What's up, my boys? Es una locura lo que hemos visto con Colin Cowherd en las últimas horas, porque el veterano periodista pues se ha retractado de sus críticas a Anthony Davis y ahora dice que es el segundo mejor pivot, el segundo mejor interior de toda la NBA después de Nikola Jokic, diciendo incluso que elegiría a Anthony Davis sobre Giannis Antetokounmpo, y de nuevo se reabre el debate sobre quién es mejor, y es algo que ya sabéis, es bastante impopular el decir que Anthony Davis es mejor que Giannis Antetokounmpo, pero la realidad es que lo es, por lo menos es lo que yo pienso, por las características que tienen estos dos jugadores, por sus números en algunos momentos de su carrera, y también porque tenemos en cuenta ciertos factores a la hora de hacer comparaciones que nada tienen que ver con si es mejor o peor jugador. Antes de ir con el contenido del vídeo, reventar el botón de like, suscribiros, my boys, para llegar a esos 40.000 suscriptores, y sobre todo ya sabéis, sin vuestra ayuda es imposible, así que ya sabéis, likes y subscribe. Cuando comparamos jugadores, normalmente sí hablamos de estadísticas, hablamos de números, ataque-defensa y estadísticas, pero también metemos mucho otros factores que nada tienen que ver con si un jugador es mejor que otro, y esto por ejemplo lo vemos con la cultura del anillo. Recordar lo que dijo Damian Lillard en su momento: cuando un jugador gana un anillo tiene más relevancia y tiene más importancia simplemente por el hecho de haber ganado un torneo colectivo que el hecho de no haberlo conseguido. Esto lo vemos por ejemplo con John Stockton, con el propio Damian Lillard, y si lo comparamos por ejemplo con Isaiah Thomas, no el de Boston Celtics sino el de Detroit Pistons. Por ejemplo, si cogéis a John Stockton y lo comparáis con un base que haya ganado un anillo, por ejemplo Jrue Holiday, mucha gente dirá que Jrue Holiday es mejor por el simple hecho de que Jrue Holiday ha ganado dos anillos, uno con Boston Celtics y otro con Milwaukee, y John Stockton no ha podido. Jugadores como Steve Nash, Charles Barkley o por ejemplo Karl Malone siempre terminan perdiendo en cualquier tipo de comparación porque son jugadores que no han ganado un anillo en su vida, y esto es demasiado triste, pero es la realidad. Y esto también lo vemos con por ejemplo el tema de las lesiones. Parece que cuando un jugador ha tenido constantes problemas de lesiones hasta el punto de que su carrera ha estado truncada en algún momento, tipo Penny Hardaway o Brandon Roy, la calidad del jugador como que decrece, desciende o no se tiene tanto en cuenta por el hecho de que no ha podido cuajar porque se ha lesionado mucho. Y estos factores, como el anillo o el tema de las lesiones, no deberían de influir, pero influye y mucho. Y en esta comparación que normalmente se hace entre Giannis y Anthony Davis, influye mucho el hecho de que Anthony Davis es un jugador de cristal, es un jugador delicado, es un jugador que parece que le miras y ya está lesionado. Y opiniones como las de Colin Cowherd no ayudan ni mucho menos a este debate, a este tipo de debate sobre quién es mejor que quién. ¿Por qué? Porque si tú hablas de Anthony Davis y piensas que Anthony Davis es mejor que Giannis, lo piensas desde siempre, en tintes generales lo piensas siempre. No varías, no cambias porque uno esté mejor que otro, no. Si tú piensas que Anthony Davis es mejor, lo piensas porque por calidad lo ves que es mejor, por prestaciones, por lo que te ofrece en cancha, por el IQ baloncestístico que te ofrece en cada partido, la capacidad defensiva, la capacidad ofensiva, por diferentes aspectos, por diferentes ámbitos en el juego. Yo, Anthony Davis, le veo como mejor jugador que Giannis por el hecho de que en cuanto a juego de pies me parece mejor, en cuanto a muñeca me parece mejor, ataque y defensa me parece que es más completo, no tira tanto de potencia y podría tirar de potencia. Es cierto que el tema de las lesiones le afectan, pero ambos tienen un anillo. Anthony Davis tiene los mismos anillos que Giannis Antetokounmpo. Y os recuerdo el anillo de Lakers, porque muchos ahora me diréis, ya, pero Anthony Davis no lo ganó siendo el jugador franquicia de Lakers. Muchos de vosotros, muchísima gente decía en 2020 que Anthony Davis era el jugador franquicia de aquellos Lakers y que sin él LeBron James no habría ganado el anillo, porque la pieza central y capital de aquel anillo de los Lakers era Anthony Davis y no era LeBron James. Eso se dijo en su momento, recordarlo, porque era la pieza central que el equipo californiano había juntado con LeBron James para conseguir otro anillo. Pero es lo que os digo, yo pienso que Anthony Davis es mejor porque en ataque, en defensa, a nivel general, me parece que es mejor, me gusta más. En cuanto a calidad, Anthony Davis me parece que podría pelear ser el mejor 4, uno de los mejores 4 de la historia. Y lo digo tal que así. Sé que es un comentario bastante impopular, sé que es algo que nos gusta constantemente porque es un debate que lo hemos tenido constantemente encima de la mesa, pero es la realidad y es lo que veo, y muchos de vosotros que criticáis este tipo de opiniones simplemente echáis en cara que se lesiona mucho, que es un jugador irregular, que te hace 2 partidos buenos y 7 no está. Me parece bien, pero
no quita que es mejor por calidad. Porque ninguno de vosotros me decís que es mejor Giannis porque tira mejor, porque en tiros libres, en tiro de 3 puntos, en tiro de 2, media distancia, en zona, es mucho mejor. Normalmente los argumentos que lanzáis, algunos de vosotros que opináis que Giannis es mejor, es el hecho de las lesiones. Y aquí yo os pregunto, por ejemplo, si Michael Jordan se lesionara tipo Anthony Davis, los que opináis que Michael Jordan es el mejor jugador de la historia, si se lesionase al mismo nivel que, por ejemplo, Brandon Roy, Penny Hardaway o Anthony Davis, para vosotros Michael Jordan dejaría de ser el mejor jugador de la historia, siendo el mismo Michael Jordan, pero con más lesiones. Seguramente diríais que no. Y esto es a lo que yo me refiero en cuanto a hay diversos factores que afectan y no deberían de afectar. También os digo, afectan según el jugador que es, porque si afectan al jugador de turno que os gusta, entonces ya algunos de vosotros no lo tendríais en cuenta, y esto también es grave. Y si nos fijamos en las estadísticas, a lo largo de toda la carrera de Anthony Davis y de Giannis Antetokounmpo, Giannis, por ejemplo, sus números, repito, en tintes generales, en 792 partidos ha tenido 23,4 puntos de promedio, 9,8 en rebotes totales y 4,9 asistencias. Si nos vamos a Anthony Davis, en general, tanto con Pelicans como con Lakers, ha jugado 736 partidos, un poquito menos que Giannis Antetokounmpo. En cuanto a puntos, 24,1 frente a 23,4 de Giannis. En rebotes, 10,6 Anthony Davis frente a 9,8 de Giannis. Y en cuanto a asistencias, aquí sí que Giannis gana, de 4,9 a 2,5 que tiene Anthony Davis. En tiros de campo, 54,5% Giannis, 52,3% Anthony Davis. En triples, 28,6 Giannis, 29,7 Anthony Davis. Y en tiros libres, 70,2 Giannis, 79,5 Anthony Davis. Y en cuanto a win share, 109,3 Giannis Antetokounmpo, 112,1 Anthony Davis. Pero es más, si comparamos por ejemplo la etapa de Giannis en Milwaukee Bucks, que es toda su carrera deportiva, porque ya sabéis que de momento Giannis no conoce otro equipo que no sean los Bucks, y si comparamos al Anthony Davis de Pelicans, que es el líder de Pelicans, en general siempre fue el líder, incluso cuando estaba DeMarcus, cuando estaba Rajon Rondo, cuando estaba Drew Holiday, siempre el líder de Pelicans fue Anthony Davis, no por ejemplo como en Lakers. En Lakers el líder, claro, es LeBron James. Pero si hablamos de los números de Giannis en Bucks y de Pelicans, de Anthony Davis en Pelicans, mejor dicho, fijaros porque juega 792 partidos Giannis Antetokounmpo y 466 Anthony Davis. Son 7 temporadas en New Orleans Hornets, que luego se convirtió en New Orleans Pelicans. Obviamente son menos partidos, por lo tanto, pues bueno, aquí se parte con un poquito de ventaja a mi forma de ver para Anthony Davis. Depende también de cómo lo veas. Son menos partidos en los que tienes que hacer más cosas, o al hacer más partidos puedes ir sumando más cosas para Giannis Antetokounmpo, pero también a su vez es más difícil mantener el nivel. Pero bueno, independientemente de esto, son 23,4 puntos por partido en general Giannis, que es lo que habéis visto, y 23,7 puntos por partido en general como líder Anthony Davis. Si nos vamos por ejemplo a tapones, 2,4 tapones por partido Anthony Davis, y si nos vamos por ejemplo a los tapones por partido de Giannis Antetokounmpo, encontramos que es 1,2. En cuanto a robos, 1,4 frente por ejemplo a 1,1. De momento Anthony Davis está ganando en todo a Giannis Antetokounmpo. Si nos vamos por ejemplo a asistencias, aquí sí, 2,1 Anthony Davis, 4,9 Giannis Antetokounmpo. En rebotes totales, 10,5, que en Lakers lo ha subido un poquito, 10,8, pero bueno, 10,5 en Pelicans, 9,8 Giannis Antetokounmpo. Y luego por otra parte, si nos vamos por ejemplo a porcentaje de tiro de 2, tiro de 3 puntos, tiros libres, os encontraréis, por ejemplo, con que en tiros libres Anthony Davis gana, es mejor. ¿Por qué? 79,5% frente a 70,2%. Giannis 70,2%, En tiros de 2 puntos, Giannis gana. Aquí gana porque, por ejemplo, Anthony Davis termina con un 53,3% frente al 59,1% de Giannis Antetokounmpo. Y en tiros de 3 puntos, Anthony Davis vuelve a ganar, porque en Pelicans tuvo un porcentaje del 31,4%, que esto en Lakers lo ha empeorado a 27,9%, pero bueno, en Pelicans 31,4% frente al 28,6% de Giannis Antetokounmpo. Vuelvo a repetir, al final son bastantes partidos menos con Pelicans Anthony Davis, 466, que por ejemplo lo que ha disputado Giannis en Milwaukee Bucks, ¿vale? Que sea un 79,2%. Pero aquí depende de cada uno la lectura que haga. ¿Son menos partidos? Es más complicado porque el margen de tiempo es mucho menor,
Pero claro, si tú tienes más partidos es más complicado mantener el nivel como líder de un equipo, porque al final Anthony Davis pasó de ser el líder en Pelicans a ser el escudero de LeBron James, la segunda espada y el llamado a ser líder de Lakers una vez el líder actual se vaya, se marche. Pero es lo que os digo, si os vais a este post de NBA Central donde ha subido el vídeo en el que Colin Cowherd dice que Anthony Davis es mejor que Giannis Antetokounmpo y que solo está por detrás de Nikola Jokic, os encontraréis comentarios de, por ejemplo, fijaros, ¿no? Esta foto de aquí, ya nadie escucha a este payaso, luego, bueno, Embiid o Jokic, este tipo simplemente se deja llevar por el viento, Anthony Davis es top 5, sí hay alguno que, por ejemplo, está de acuerdo, pero hay muchos que no. Y me lo encuentro sobre todo en los comentarios cada vez que hemos hablado de este tipo de cosas y de este debate. Lo que no me gusta es que periodistas como por ejemplo Colin Cowherd tienen como una opinión muy volátil. Y si tú, repito, opinas que un jugador es mejor, te tiene que dar igual el hecho de que haya ganado un anillo, el hecho de que se haya lesionado más o menos. Es cierto que las lesiones pues nos pueden llevar a ciertas afirmaciones como este jugador iba hasta este punto, iba a llegar a ser esto y al final se ha quedado en esto otro. Porque las lesiones le han trucado su carrera, se ha tenido que retirar pronto. Brandon Roy mismamente. Brandon Roy era un talento impresionante, pero nadie le tiene en cuenta porque tuvo que retirarse antes de lo previsto, porque las lesiones le afectaron muchísimo, etcétera, etcétera. Pero el talento estaba ahí. Como jugador era una auténtica pasada, era increíble. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Allen Iverson se lesionaba muchísimo. Yo me acuerdo que en las finales contra Lakers de 2001 había como un croquis, un plano, donde el cuerpo de Allen Iverson estaba repleto de lesiones, pero repleto, que si de tobillo, de muñeca, de brazo, de codo, de rodilla, de lo que sea, es que tenía hasta de cabeza. Pero es un jugador que por talento era impresionante, pero Allen Iverson, como no ha ganado un anillo, nunca se le va a incluir entre los mejores jugadores de la historia en cuanto a escolta. Si haces un top 3, un top 5, no le vas a tener en cuenta. Pero si Allen Iverson hubiera ganado ese anillo contra los todopoderosos Lakers de Shaquille O'Neal y de Kobe Bryant, ya os digo que más de uno le colocaría como el segundo mejor escolta de la historia o el tercero. 100%, 100%. Pero en esa clasificación ahora mismo no le pones, ahora ni nunca, porque no ha ganado un anillo. Y esto es lo que, para mí, cometemos un grave error. Pero garrafal. Y por ejemplo es lo que os decía en el vídeo de ayer con el tema de Jason Tatum. Nada tiene que ver que puedas jugar o no como titular de los Estados Unidos con el hecho de que seas portada del NBA 2K, con el hecho de que ganes 314 millones de dólares en tu nuevo contrato con Boston Celtics o que vengas de ganar el anillo, que es un torneo colectivo con Boston Celtics. No tiene nada que ver. El entrenador te pondrá dependiendo de lo que él considere, teniendo en cuenta el rival al que te enfrentes. Ya está. Pero parece como que tenemos en cuenta otros factores que nada tienen que ver con lo que debatimos en este caso. Pero bueno, reventar el botón de like, suscribiros, comentarme absolutamente lo que penséis y obviamente mojaros en cuanto a quién preferís de estos dos. ¿Quién os parece mejor? Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo. Tiene razón Colin Cowherd, no la tiene porque al final él opina una cosa y luego opina otra dependiendo de las circunstancias, de X factores. Lo que penséis y lo que opinéis, todo por aquí. Like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos. Cosas de básquet. Chamo boys.